vuestro. ¿Qué disparo? Agua. También, agua. Yo lo tengo claro lo que es. Yo soy suplente de que fue mesa de programa. Sí. Canta, canta. Hola. Hola. Pues canta, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar la última novela en Ediciones Trave de Gonzalo González Barreñada, sí. El Valle en Ceso, que ya es el número 144 de la colección Incla Interior de Ediciones Trave. Y digo que ya es la última de Ediciones Trave porque después de esta, hay nada, una semana o así, salió otra que ya es con la que ganó el premio Andrés Solar, el Andrés Solar de novela curtia, La guerra del Medroso, que tenemos la entrada en la librería, pero todavía no me dio tiempo a llegar, porque produces tanto que no das tiempo. Y por otra parte, ya que estamos aquí, aunque no lo presentemos, pero sí podemos hablar tranquilamente de él, tal, el último poemario, que lle Cartes Altres Lluz, que lle el premio Teodoro Cuesta de poesía, que lle el premio que concede el Ayuntamiento de Mieres a través de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, y que Gonzalo ganó en el año 2022 y que salió también pues, a primeros de este mes. Así que tenemos un autor del 73, de Sotrondio, que es fundamentalmente poeta y narrador. Esto no quiero decir, viendo lo visto y la producción, que cualquier día nos sorprenda con un ensayo. Creo. Sí, los ensayos no se me dan bien, pero bueno. O teatro. Teatro igual sí, pero los ensayos no se me dan bien, pero bueno. Pero seguro que alguna cosa más nos ocurre. Y además este año 2000 ya tenía publicados un poemario, dos poemarios, y una novela y un volumen de cuentos. Con uno de los poemarios, el Jazz Norde ganó el premio San María Cebal que convoca el Principado en el año 2020, y el libro salió en el 2021. Y el otro ya era Biografías, que salió en Saltadera, no sé exactamente qué año, 2018, 17, más o menos. Y tenía también la novela La Casa de Joan Huelga, también en Saltadera, y más o menos por esos años. Y de lo que no me acuerdo ahora, olvidé, lo tengo que mirarlo aquí. Y el volumen de Historias de Burgundio, el volumen de cuentos. Luego sacó Contrave en el año 2021, creo recordar, la historia sin contar. Y este año 2023 sale el Valle en Ceso. El año 2022 yo creo que fue el del estrellato, ¿no? de Gonzalo Barreñada, porque ganó el Teodoro Cuesta de poesía, ganó el Andrés Solar de novela curtia y ganó el Josefa Xovellanos de novela, con la novela que todavía no salió, pero estará en ello ya, y el título ya El viaje del cacique. ¿Cuándo escribes o qué método sigues para tener esta producción tan amplia? Bueno, hola. La verdad es que ya me preguntaron esto más veces y yo no escribo mucho. Lo que pasa es que escribo todos los días.
Sí, te pones un... Sí, y prosa, la poesía no se escribe así, la poesía escribe de otra forma, la poesía tiene que salir de ella, porque si no, para mí queda mal. Pero lo que yo prosa, a partir de alguna idea o de alguna imagen que tenga, empiezo a escribir, igual 200 palabras al día, 250, igual un día estás más inspirado y escribes 3000. No suele pasar, no suele pasar. Y si escribes 200 palabras al día o 250, al cabo de 6 meses o así, tienes una novela. Y además, si no escribes mucho, a mí me parece, a lo largo del día, tienes tiempo para pensar, no, más que para revisar, para pensar en ello, ¿no? Por ejemplo, una cosa que cuento, ¿no? A mí, por ejemplo, ocurrense muy buenas ideas en la ducha. Claro, ¿no? Pero no puedes pasar todo el día en la ducha. Si no caes ahí, pues caes, ¿no? Y en la ducha, bueno, la ducha es una cosa psicológica, acá, ¿no? Digamos que te limpias las cosas que entonces llegan las ideas. Y el método que tengo para escribir, para mí que es en el caso del baño en Cesu, no me acuerdo muy bien la manera, pero supongo que fue una cosa así. En el caso de Cartes al Desjud, el caso es un poco más distinto. Vos falamos también, ya que te decía, de este formario, ¿no? Que de Cartes al Desjud y de un Pedro Costa. En el caso de Cartes al Desjud, un libro que escribí pues, después de morir mi mamá, donde yo tenía que estar con mi padre en Borbón. Había un poema suelto que ya tenía, pero bueno, lo que era el libro en general. Y entonces yo iba hablando con mi padre, y mi padre iba anotándome cosas, y yo iba anotándoles y haciendo literatura, de alguna manera. Y de esa manera nació el libro, Cartes al Desjud. Y un libro con el que estoy muy contento, también con el Valle en Cesu, obviamente. Ambos son del Cable. Están guapísimamente editados. El niño el rapaz de la portada soy yo, un Yamuño. Y no sé qué, ahora perdíme, no sé qué estaba diciendo, pero bueno, más o menos eso sí. Que hay un sistema muy bueno para escribir, sobre todo porque produce constancia y tiempo sobre todo para pensar. La novela El Valle en Cesu, les anteriores obres narrativas, La casa de Swan Huelga y las historias de Burgundu y la historia Sin contar, realmente centrárense en un pueblo, en un mundo imaginario, un pueblo imaginario que se llama Burgundu. El Valle en Cesu en realidad no es exactamente Burgundu, sino que es Bubelia. Sí, pero que está a la vera, porque en un momento dado dices que si sigues la carretera para Burgundu, desvíes, creo que llega a la derecha, no me acuerdo ya, y llegues al sitio, este sitio que geográficamente no sabemos exactamente dónde llegue, aunque uno puede identificarlo a lo mejor porque tú eres de la cuenca, porque en realidad prácticamente nada no se dice de mines ni de tal, y por otra parte atemporal, tampoco sabemos cuándo exactamente qué tiempo se ciñe. Yo solamente, digamos, aunque sí sabemos que hay móviles, creo, sí. No, igual no, ni siquiera hay móviles, no. Y además, yo creo que a mí lo que me llevaba a ponerlo en una cierta época y era, no sé, una mentalidad tan tradicional de los protagonistas, que son muchos, después hablamos de ellos. ¿Por qué esa intemporalidad o esa falta de concreción geográfica y temporal? Bueno, antes quería comentar lo de los móviles, porque parece muy interesante esto que dicen de
móviles cambiaron las historias, claramente, ¿no? Porque muchas de las escenas que pasan en una novela no pueden pasar con móviles, porque existe una mensajería instantánea y entonces las personas no pueden quedar pensando ¿dónde está esta persona? Tal, porque si no... Había hasta manera de localizar, ¿no? Sí. Interesante. A nivel de historias contemporáneas hay una época móvil y premóvil, claramente. De ese también bastante mucho en las películas también. Y la pregunta, lo que me comentabas, era el nivel temporal de la novela, ¿no? El objetivo siempre al empezar a escribir, ya escribir un tipo de obra que sea universal, tenga un carácter universal, que es y parece que al hacer así un poquilín atemporal, parece que puede seducir pues esta manera que tengo yo de escribir, de quitar de ellos elementos del paisaje y tal. Yo no sé, digo, ¿no? Que sea una obra, ¿no? Que tenga un carácter así pues universal, que se puede hacer también una obra universal poniendo móviles y demás, ¿no? Yo normalmente hay un truco estético o una decisión estética que tengo, ¿no? Luego comentabas también de Burgundio. Bueno, pues sí, tiene un paisaje, ¿no? Digamos, imaginario, que salió de la primera novela, Burgundio, que tiene una especie de puentes mineres, pero sin mineres, porque no aparece la mina, una cuenca industrial así un poco en ruinas, con bastante más importancia igual del campo, también del mundo rural, igual también, sí. Y en este caso, pues bueno, para manera de ampliar un poquito el mapa, pues ocurrióseme pues llevar la historia a otro pueblo, a Bubiella, que está pues bueno, un poco más cerca de las montañas y tal, pero bueno, realmente lo que haces muchas veces es agarrar algún sitio, una esquina, un regreso de un pueblo, otro regreso de tu pueblo, y al final vas construyendo pues en el laberinto tuyo mental pues distintas poblaciones, ¿no? En Bubiella, igual que Burgundio, Trasfelechos, Vélez y distintos. Vamos a hacer un mapa de todo esto, que teníamos que hacer un mapa. Una ruta literaria, sí. Vas construyéndolo con muchos cachinos de los pueblos que conoces, porque bueno, después de todo no puedes inventar de la nada, ¿no? También te decía lo Punqueiro, ¿no? Y estoy hablando de Oriente, estoy hablando de la India y tal, no, me parece que estoy hablando de la marina de la India y tal, que yo lo que conozco y tal. Y bueno, pues eso, sí, Burgundio y Bubiella. Todo empieza por ver. Pues sí, Casualidad. No me di cuenta, la verdad. Sí. Por otra parte, el Valle en Cesu, ese título supongo que fue referencia a que la acción desarrollase en un verano, pero además un verano chornoso de mucho calor. Y por otra parte, creo, ¿no? Un poco más metafórica la interpretación, porque hay una novela en la que pululan muchísimos personajes, casi todos se nos traza el núcleo familiar, o sea, las familias, y hay una novela que en realidad no pasa prácticamente nada, pero quien yo por lo menos como lectora, está siempre esperando a ver qué pasa, porque vas creando un ambiente de tensión entre el calor, los secretos, porque todo el mundo esconde secretos, que eso seguramente con los móviles también iba a ser más difícil de hacer todo ese trasunto que hay detrás. El título es por esas dos cosas, Sí. o yo estoy pasándome de... No, el título es por esas dos cosas, exactamente por esas dos cosas. Y parece también de interés lo que dices de que hay una novela en la que no
pasa nada. Yo como director a veces de Proust o de Henry James, que son novelistas donde aquí no pasa nada, pero está pasando siempre de todo y todos los personajes están escondiendo algo. Y hay una novela donde en efecto no pasa nada, pero está pasando, a mi parecer, mucho, ¿no? En realidad, en muchos casos voy dejando como cada capítulo dedicado a un personaje, ¿no? Y los capítulos muchas veces están como sin terminar, con escenas que parece que no terminen de concluir, ¿no? De alguna manera. Y a mí parece eso de interés para construir, pues, digamos, un ambiente, digamos, narrativo en concreto, ¿no? Es un ambiente en el que no pasa nada, pero en el que pasa, porque además es imposible que no pase nada, siempre está pasando algo. Tú vas por la calle y miras a una ventana y ahí está pasando algo, siempre. Pasa que tú no lo sabes. Y como poner una cámara realmente delante de la vida, delante de unos personajes y seguirlo con esa cámara, porque en realidad quien narra no juzga nada, cuenta objetivamente una serie de hechos que después quien llega en realidad tiene que muchas veces volver atrás pero entonces aquí, ¿cómo es esto que resulta que no voy a hacer una spoiler, pero que sí tienes que volver atrás pero entonces claro, esto ya era por esto, ¿no? Y además yo creo una estructura un poco novedosa, un poco que no suele haber eso de en cada capítulo vas presentando no solamente un personaje, sino un personaje y las circunstancias de él y de quien lo arrolla y vas planteando realmente todo eso que se expone de detrás, ¿no? Sí. Bueno, así, sí, está muy bien explicado, Oscar. Parece muy interesante poner en cada capítulo un personaje en un libro novela, porque novela ya se hizo, ¿no? Y sigue haciéndose. ¿No estuvieron? No. Pues no sabía. Hay otra cosa, por ejemplo, al decir tú esto, lo que yo le dije de la novela, ¿no? Porque puedes pensar, al tener cada capítulo un personaje, que yo lo tenía pensado, ¿no? Que tenía en una huella los nombres supuestos de los personajes que yo, bueno, era este, pues no lo sabía. No soy quien a escribir, digamos, como una historia, no soy quien, no. Tengo parte de una imagen, parte de una idea y tal, pero si tengo en la cabeza, si se me ocurre la novela entera, después no soy quien a escribirla. Parece que tiene como un poquitín de suelo, ¿no? Esa manera de escribir. Y ya intenté escribir de esa manera y no me sale, no quedóme atascado. Siguiendo la historia, curioso, lo quedo atascado. Y no conociéndola, préstame más pues ir andando así, por así ya venir de argumental. Y en este caso, pues en algún momento empezaron a salir los personajes y que cada capítulo pues resultara un personaje. Y parece que la novela para con eso. Igual está mal decirlo, pero también que gana con eso. Hay unos personajes que son a su manera más importantes que otros, pero al final todos terminan formando, pues digamos, un conjunto, ¿no? de personalidades y va dando ellos, pues digamos, explicación al paisaje y al propio pueblo. Claro, ahora al ir siguiendo el discurso tuyo, veníame a la cabeza esa manera de escribir, porque al final parece que los personajes van haciendo la propia historia, ¿no?
aquello que decía, me parece que era un amuno en Niebla, que no era novela sino Niebla, porque los personajes al final mataban al autor y seguían ellos, y aquí parece que es un poco así. Y por otra parte, yo creo que los personajes en realidad no tienen importancia como ellos mismos, sino que son casi arquetipos o representantes de está el que digamos que es el que desencadena toda la historia, ¿no? Que es Firmo, que vuelve al pueblo, que no sabemos por qué vuelve hasta un cacho más adelante de la novela, que ya digamos el que tiene problemas matrimoniales y busca un tal, está el curandero del pueblo, que a fin de cuentas es un personaje raro ya en estos momentos, ¿no? Está el típico rapacín sin sustancia, está la típica rapacina también sin sustancia, está la típica que tiene un fío que no sé qué, no sé cuál, que no sabes muy bien. Quiero decir que casi todo, dame la impresión que lo que represente son situaciones y además de familias muy que no tienen nada que ver con los posibles, con el dinero ni con la clase social siquiera, pero sí que son familias desestructuradas en cierta medida. Pues sí. La verdad es que es una novela difícil de leer en ese sentido. Parece que ningún personaje termina de caer del todo bien, no hay héroes. Y bueno, pues también lo comentábamos otro día en el entrego, sí, de verdad, son en general personajes y familias desestructuradas, y como uno no puede inventar desde la nada, aunque pueda parecer que sí, supongo que no deja de ser un espejo de lo que yo voy viendo en el día a día, ¿no? O en la vida, ¿no? No personalmente, pero sí de personas que conocí, que por ejemplo sientes tanto que cuenta alguien un chigre y a partir de eso dices tú, mira, hay una idea, y esa idea pues, o de esa frase pueden hacer hasta un personaje y tal. Entonces, ya lo que comentábamos, ¿no? Que aunque no sería en sí un espejo completo, digamos, de la cuenca del Nerón, que es de la que vengo yo, sí que en cierta manera hay como un aire de familia. Igual un aire de familia, puede que exista así. Al mismo tiempo hablamos también del carácter universal, ¿no? Pero bueno. Creo que también lo comentemos el otro día, yo creo que, bueno, que puede ser evidentemente un espejo de cualquier cuenca, pero vuelvo a decir, puede ser un espejo del oriente de Asturias, del occidente, y supongo que de cualquier pueblo o cualquier ciudad, de cualquier parte, porque en el fondo lo único que hace es retratar una sociedad en crisis y en crisis prácticamente está el mundo entero, y sobre todo, no sé si más o menos lo que más nos afecta a nosotros y el mundo occidental, que evidentemente está en plena crisis, y yo creo que eso ser muy bien en una novela. Y luego yo creo que no hay héroes, un poco lo que tú comentabas, que no hay héroes, que no hay personajes que caigan, sí, realmente a todos ellos encuentres unos defectos muy humanos en realidad, no caen ni bien ni mal, ni todo lo contrario, y yo creo que no son héroes porque precisamente el narrador no toma partido por nadie, o sea, él narra. Evidentemente sí que sabe mucho más de lo que no solamente no es behaviorista, digamos, ¿no? Que pones solamente, vas contando lo que fue, también cuentas pensamientos y tal, pero el narrador nunca toma partido por nadie, ¿no? Y eso yo creo que da una universalidad, y sobre todo esa manera de que no haya personajes ni héroes ni villanos, no, porque son todos humanos fundamentalmente, creo. Sí. Es algo interesante esto también, que desde que
juzgo a nadie. No me diera cuenta de ello, pero yo es verdad, parece que viene lo de no decidirse a jugar a nadie o tal, yo porque escribes de alguna manera, aunque sea una temática difícil y tal, porque te presta a escribir, pasándolo bien. O sea, estás pasándolo bien, no te decides a jugar a nadie. Son, digamos, estás contando una historia y estás dejando que la historia fluya y no te pares a decir, uy, este personaje tal, no, es que la historia fluya. Y al dejar que fluya, pues no hay tiempo ni espacio ni el xurgo de la escritura para jugarlos. Para mí es interesante, porque para mí que nunca me comentó nadie este asunto de que, bueno, que yo me acuerdo de que no xugo a los personajes. Y es gracioso, ¿no? Porque estoy hablando de los personajes como si fuesen algo externo mío, pero salen de mí. Y bueno, una vez que los crees y tal, bueno, tú sabes que conviertes un poquillo en Frankenstein, ¿no? En criaturas que ya no dominas. Ya no dominas. Que fan lo que quieren, Sí, como quieren y cuando quieren. Sí. Y es maravilloso. Escribir de repente. Sí. Creo que sí, que estos sonidos ya no sé mucho de eso, pero una cosa también que es interesante de la novela es cómo consigues, claro, yo leí esta novela cuando llegó el original otra vez, después volví a leerla, bueno, cuando iba a salir y tal, cuando se estaba preparando, y un ambiente tan, aparte del bochornón, del calorón que fai ese verano, tan afogadizo, tan denso, tan tenso, que yo llegó un momento cuando la leí la primera vez que tuve que parar y decir, estoy agobiándome. Y entonces a mí admiróme cómo fuiste capaz de crear una atmósfera que a quien fai que tengas que respirar porque agobia y es muy tensa y aparentemente no pasa nada y sin embargo sabes recrear un ambiente tensísimo pero además con detallinos pequeños, porque ya te digo, no es que nadie saque el cuchillo para matar a alguien y se vuelva al otro y no, es que no pasa prácticamente nada, ¿no? Y sin embargo notes una tensión que va creciendo y agobia, y eso es algo que está muy conseguido y supongo que el título, como decías antes, pues me ayudó. Esto que comentes del ambiente afogadizo y agobiante y demás, y era algo que ya me comentaron también de los otros libros, y yo no tenía ni idea de eso, los primeros libros, Comentaban, por ejemplo, que para leer los cuentos de historia del mundo, tal, que producía una sensación de agobio, de tal. Yo digo, pues, no sé, sé yo, será cosa mía, no tengo ni idea. En este caso, en el caso de esta novela en concreto, el ambiente afogadizo y demás, era lo único que tenía en mente de hacer al empezar la novela. La historia no la sabía, pero sí que sabía lo que quería, el ambiente que quería construir. Y era un ambiente que se basara un poquín en las novelas norteamericanas de Flannery O'Connor y demás autores así, muchos así, que son así del sur y tal. Tenía ese objetivo. Esas novelas de Tennessee Williams, por ejemplo, el literato de Tennessee Williams, donde siempre están amarrándose, donde están sudando, donde siempre está pasando, está todo ahí. Uno de los personajes se llama Estela, lleva una clave, lleva una especie de símbolo. Y sí que había ese primer objetivo, era ese tipo de ambiente. Bueno, está bien. No sé, creo que más, sí, y eso era una intención que tenía desde el principio, sí. Y luego, pues, el asunto afogadizo, sí.
encima hay muchos esquemas, muchos juegos en la novela, que cuando conté la historia, ¿no? Cuando vinieron a hacer una entrevista en Pieces del libro, fuimos a Tanes y había una banca alrededor, tuvimos que pararlo, digo, y yo con el libro sobre pirómanos, por así decirlo. Bueno, y bueno, sí, yo no sé si queréis que querías algún fragmento Sí, o algo. igual, sí. Vale. Sí. Luego falamos de lo que... Voy a usar sentado. A ver, aquí va a seguir con el micrófono. ¿Hola? Firmo entró para consulta sin picar a la puerta, pero Ezequiel ni levantó los huellos ni tampoco no paró de leer el periódico. Como siempre, el yogu estaba delante del armario de los fermentos milagrosos, para Cerdivera y para Foria, para Calvez y para el dolor de piernas, para suerte en general. Pero a Firmo también me sorprendió ver sobre la mesa una búcara con un ramo de sarminos. El suelo seguía caliente después de la calor del día antes. La ventana estaba abierta porque todavía era muy de la mañanita. Un yarbato cantaba cerca, pero Firmo también reconoció otros cantares, una yenderina, una andarina, dos raizanas. Pues la casa estaba al principio y al final del universo, a la entrada o a la salida del pueblo, al principio o a la salida de los Viesques. Al llegar había que subir también por una rampa bien pindida. Y la casa estaba allí, porque así nadie, como han de estar siempre las casas de los curanderos. Sí que así, el camino estaba recién asfaltado. Por eso, la casa parecía también un restaurante cualquier del Valle de Burgundio, quizás de algo peor. Hasta tenía un apartamento delante, a lo menos 5 o 6 coches. Estoy lentando. Pues en las siguientes falamos del poemario con que ganaste el que de lo cuesta. Oye, sitio más apelladizo, está ahí la Casa Cultura, y tienen una buena sección de poesía, que yo siempre caigo en algún vicio de aquí. Cartes al Trellut ya más o menos explicó el de qué iba. Yo solamente diría que llevo un poemario a dos voces. El pa que escribe al fío y el fío que escribe al pa. Tuve la suerte de estar en el Xurau y creo que fue un acierto total el que llevaras el premio, y yo creo que después fue un acierto el ponerles las fotos abriendo el libro Tu madre y cerrando Tu padre, y luego tú ya para cerrar el círculo, tú de pequeño, que tendría 10, 12, sí. por ahí de años en la cubierta. El poemario, como hay dos voces, una está en letra normal y otra está en cursiva para distinguir, aunque hay un espacio que los separa, pero ya digamos todo como un poema largo. Que en la poesía asturiana hay el de Ferraya de Antón García, así que llevo un poemayazo, y no me viene a la cabeza grandes, no que haya ningún otro. Y la verdad es que tiene versos que son impresionantes. Yo curto porque al final acaban quedando en 40 y pocos fuelles. No llevo un poemario muy largo pero bueno, quiere decir que los poemarios ni las novelas no van al peso, ¿no? Van a la intensidad y quiere decir que yo a mí préstame mucho de poesía, sobre todo a temporadas, y es lo que más yo, y de estos libros que yo subrayo. Quiero decir, hay gente que los libros tienen que tenerlos impolutos y parece una heresía que tal. Yo
los poemarios sobre todo subrayolos, y un día llego a casa y me acuerdo de un poema, voy al libro y como lo tengo subrayado ya sé a dónde tengo que ir. Y estoy de esos que subrayo versos o partes de un poema. Bueno, hablamos de lo que quieras. Nada, lo que os comentaba al principio, un libro que la verdad es que no sé si quería escribir, pero al final no quedó más remedio que escribir, ¿no? Y un libro que escribí después de morrer mi mamá, y yo tenía que ir a Porrúa con mi padre y empezábamos a falar y tal, y le digo al papá, cuéntame cosas, tal, ¿qué hacías? No sé qué, para que no se sintiera solo y tal. Para mi hermana y también, ¿no? A veces estoy yo. Y entonces pues iba contándome cosas que para él no tienen interés, seguramente. Él no tiene libro, no entiendo bien, ¿no? Déjame cosas, cuando venga va a ser bastante impresionante todo. Y él iba contando cosas y yo iba, pues de alguna manera, transformándoles en literatura, por así decir. En el fondo no sé si, bueno, no, tendría que salir también hasta su nombre en la portada, ¿no? Pero bueno, no. Y bueno, mi padre sale aquí al final, en una foto él tuvo en Alemania trabajando, está a orillas del Rin, del río Rin. Y aquí pues está mi mamá, en Sotronde. Y que la sensación de estar fuera de la realidad viendo el Gil, ¿no? Con una foto tuya en la portada y luego tal, y una sensación bastante rara. Y parecía al principio cuando lo vi que me iba a ser muy complicado falar de él o oír poemas y tal, pero resulta que no, la verdad es que no. Bueno, de momento. Y a mí es como tener una semilla, como tener una llaga conmigo. Yo estoy voy llevando unos soy yo. Este libro soy yo, sí. Como escribí algunas dedicatorias en el perfil con el corazón de mi corazón. La frase muy guapa, muy mía, que te siento. Pero ya suena. Y bueno, podemos hablar de un libro pues nacido pues eso, del puro sentimiento, la verdad. Había de algunos versos, algunos poemas que ya estaban escritos, pero dime cuenta, para empezar a escribir los demás, que encajaban bien. Y digo yo, tú no estabas escribiendo aquello, estabas escribiendo esto. Y al final todo empezó, y hasta el título empezó, porque el título no se iba a titular así, titularse Cartas de mi papá. Le daba un Porrúa y estaba escribiendo y empezó a dar un rayo de sol tal, y vino la palabra actitud. Y digo, tal, hay principio, cartas actitud. A veces terminar en sin saber cómo, y tanto que te un título bueno, la verdad, cartas actitud. Un título muy guapo y además yo creo que la simplificación de para qué sirve la poesía. Que, bueno, esto es una cuestión muy personal, no para mí y servirá para una cosa, ¿no? Pero yo creo que la poesía precisamente sirve en quien la escribe para ordenar un poco, ¿no? El mundo, y en este caso seguramente unos sentimientos a partir de la muerte de tu madre, y para quien la lee lo mismo, siempre tu mundo tiene circunstancias o tuvo o parecidas, y yo siempre digo que a mí la poesía consuela, porque la poesía de otra siempre, ¿no? A mí consuélame porque define, realmente logra definir lo que sientes, el sentimiento, a través del pensamiento, ¿no? Y es como la intelectualización del sentimiento, y yo creo que por eso permítete hielo, porque en realidad lo que haces es poner como una distancia cerebral, ¿no? Racional
esas situaciones que, bueno, que no son agradables ni mucho más. Quiero tomar una pequeña de lo que dices, Esther, porque para mí te has explicado maravillosamente. Sí, sí, podría... Sí, pero se pide un prólogo con eso mismo que estás contando, porque para mí es exactamente eso, sí, sí. Y lo que le comentabas después, antes de posibles influencias y tal, Ferraya de Antón, por ejemplo, también un libro bastante guapo, también tiene una matemática así, bueno, más tal, y después pues hay varias influencias también, por ejemplo, los 4 cuartetos de C.S. Eliot, que a mí gustan mucho. Busco mucho una poesía, la cadencia correcta, y a veces topesla en algunos poemas y bueno, que te sirven de consuelo. Por ejemplo, sí que tiene una cadencia muy prestosa, muy guapa, comentaba otro día, y el Lorca, a mí me gusta mucho Lorca también, el Lorca de, por ejemplo, de la obra Salvador Dalí, tiene una cadencia también muy guapa. Y bueno, pues Eso me pensar que, claro, lo que llaman la segunda generación del sufrimiento europea, tiene más, hombre, hay autores que no, porque Callarga tiene mucha influencia de la poesía europea, alemana, fundamentalmente, o sea, en lengua alemana. Y después hay gente que también, Alfonso Velázquez tiene también la anglosajona más tal, pero en la mi generación las mayores influencias eran portugueses, gallegues, catalanes, y sin embargo ya la gente de la generación tuya e incluso la siguiente hay muchos más poetas e incluso escritores, ¿no? De narradores, como comentaste antes, que tienden mucho más hacia lo inglés, que probablemente es más directo, ¿no? Más... A ver, hay como en todos los casos una mezcla ahí de influencias en mi caso. Yo llegué tarde a la poesía, tardé bastante tiempo en entender la poesía, en escribir, y realmente uno de los primeros poetas que me llamó la atención mucho, el primero en castellano, fue Julio de Andrade. Además, no sé por qué razón siempre me llegan libros de Julio de Andrade, pero sí que la poesía portuguesa sí que me influyó bastante. Y era uno de los grandes poetas de la segunda generación. Maravilloso, sí. Conozco poemas enteros, sí. No sé qué era. Bueno, si quieres seguir, no sé. No, como quieras. Es que ya un cachín. Lleve un algún poema. Venga, voy a un cachín. Miguel Allende también me gusta mucho. Miguel Allende, pero también tiene muchas influencias americanas. Eso no quita que también les tenga estudiantes y tal, pero cambió un poco. Bueno, hoy llevamos lo que ya digamos el convito, por así decir, que hay alentamos del libro, ¿no? El libro, como os digo, lleva una conversación entre mi papá y yo, pero antes hay una pequeña invitación al lector o a la lectora, ¿no? A entrar en el libro, ¿no? No llevo su libro, o sea, hasta la invitación, este convite, muy amable, por si os parece interesante. Sabíamos fieles, entráis, yo convido, no molestáis nunca nada. Si queréis beber sidra, libres sois de hacerlo. Escanciáis ahí en la ventana,
como fai o meu pa. Yo non soy de beber mucho. Préstame sentir a esta hora xareo un pueblo. El ruido de los televisores prendidos. El de los tenedores batiendo huevos para hacer una tortilla de patata. El de la música tú la lleva desde algún piloto al que yo nada más soy un paisano. Enfrente vive también un ciego que también da cuando pon asturianas. Claro que estes semanas non hai mucha xente. La que non marchou de vacaciones está para Marina ou para Monte. ¿Quién va a querer tal equigüey con este día guapo? Cuando vuelven para casa, huelen a sal y sudo. En Tobía los huellos tienen la solombra de los foles o de los ríos. Yo, la verdad, que va tiempo que non quemo la piel así. Ser fui un día como cualquiera. Mirar para el sol, a vegades como prevarlle el pan que acaban de facer. Justo estaba acordándome agora de cuando marchaban mi pai e mi mamá en días solereros como hoy a dar un paseo por San Martín. Esos paseos de los que volvimos, a veces con un ramo de flores para la cocina. Margarites, es más de las veces. O de alguna rosa también de las que crecen al pie de los árboles de la acera. Y que non se dice agora al concello en multa para quien les corte. Hai ya máis lleis que pecados. Igual también casi na sella, de esto non sé mucho, non digo nada. Y, de otra manera, esos tiempos llonxanos agora siempre parecen mellores. Nesta vida de mío, el aire timbla, tebio y siempre suave, na acordanza. Y luego después la cita así, de sí. Que se sienten sin salida, en sin sienda, en sin yar ni dirección señalada, en sin sur, en sin norte que te entienda.